1. Las máscaras blancas de Auckland. Era enero de 2015, cuando un grupo de estudiantes de cine en Auckland, Nueva Zelanda, se encontraban grabando un cortometraje en las inmediaciones de la estación de tren Parnell. El ambiente era relajado, con risas juveniles y bromas entre amigos, como cualquier otro día en el que se disfrutaba del arte y la camaradería. Sin embargo, lo que parecía una tarde normal dio un giro macabro. Desde la maleza, dos figuras emergieron, moviéndose con una calma inquietante. Un hombre y una mujer, sus rostros ocultos tras máscaras blancas, inexpresivas, vacías, inhumanas. Al principio, los estudiantes pensaron que todo era parte de una broma, tal vez una estrategia para asustarlos, una travesura entre compañeros. Pero cuando uno de los enmascarados se acercó y los estudiantes notaron el destello metálico de lo que parecía un arma, la atmósfera cambió. ¿Dónde está el otro? Zrenia, se escucha en el video, entre risas nerviosas. Pero la risa no era más que una máscara para el miedo palpable que comenzaba a crecer en sus corazones. La intrusión de lo desconocido se sentía como un presagio. Corrieron. El sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad mientras se dirigían frenéticamente hacia la carretera principal. Un helicóptero policial apareció en el horizonte. Poco después, los estudiantes descubrieron que esa misma pareja de enmascarados había aterrorizado a una mujer en un parque cercano días antes. Nadie sabía quiénes eran ni qué querían, y aunque las autoridades afirmaron que las armas eran falsas, la identidad de los enmascarados nunca fue revelada. En el silencio de la noche, aquellas figuras blancas siguen acechando, como si el bosque mismo las hubiera escupido, dejando solo una sombra inquietante de su presencia. 2. El mar de los árboles, Aokigahara. En la base del majestuoso pero temido monte Fuji se extiende Aokigahara, conocido también como el mar de los árboles. Este bosque, tan denso que absorbe el sonido y distorsiona el tiempo, parece aislado del resto del mundo. Sin embargo, más allá de su exuberante vegetación y su belleza inquietante, su verdadera carga radica en las almas que han llegado a él para desaparecer. Desde hace décadas, Aokigahara ha sido tristemente célebre como el lugar al que muchos acuden para quitarse la vida. El bosque no solo guarda silencio, guarda secretos oscuros que se ocultan entre sus árboles. En 2017, el youtuber y explorador urbano Burbex decidió aventurarse en sus profundidades. A los pocos minutos, la oscuridad se volvía cada vez más densa. No tardó en encontrar una bicicleta abandonada, en perfecto estado, como si su dueño hubiera planeado regresar, pero nunca lo hizo. Cerca, un envoltorio vacío de cuchillo y en una rama, una bolsa de plástico colgando con una nota escrita en ella. La fecha, 12 de noviembre, con el sello de verificado por la estación de policía de Fujiyoshina. Esa nota era evidencia de algo mucho más profundo, no de vida, sino de su ausencia. Aokigahara no grita, susurra en el viento, con árboles que parecen cerrarse tras aquellos que se atreven a cruzar sus límites. Los objetos personales que se encuentran dentro del bosque se convierten en altares improvisados, testimonios de la desesperación que se arraiga en la tierra, alimentándose del silencio y la tristeza que inunda este lugar maldito. 3. El acecho del puma en Columbia Británica. En 2014, un ciclista llamado Chris se aventuraba por las montañas de Fernie, Columbia Británica, disfrutando del aire fresco y la soledad de los senderos. Sin embargo, algo comenzó a ponerle los pelos de punta. Una sensación extraña, como si no estuviera solo. Con la cámara en mano comenzó a grabar, y en medio de la hierba alta, entre sombras y luz filtrada, emergió una figura sigilosa, un puma. El felino se desplazaba con una elegancia mortal, sin prisa, pero con una concentración escalofriante. Chris, al principio incrédulo, pronto se dio cuenta de que no se trataba de un encuentro casual. El puma lo acechaba, siempre un paso detrás, manteniendo una distancia que parecía más calculada que accidental. Cada movimiento que hacía el ciclista era observado con atención. Chris, sintiendo que la adrenalina comenzaba a dominarlo, susurraba entre dientes: «Me está siguiendo». En su voz, la tensión era palpable. El puma avanzaba y retrocedía, su cuerpo ágil y casi invisible en la vegetación, pero sus ojos, fijos en Chris, nunca se apartaban. Parecía jugar, estudiar, evaluar a su presa.
La atmósfera se llenaba de una quietud inquietante, como si todo en el bosque hubiera quedado suspendido en el tiempo. Un paso en falso, y el ataque podría ser fatal. Pero en un giro inesperado, el puma finalmente se desvaneció entre los árboles, dejando a Chris con el corazón acelerado y una pregunta sin respuesta. ¿Por qué no atacó? ¿Por qué dejó ir a su presa? El silencio del bosque parecía guardar el secreto. Tal vez, solo tal vez, el puma había escuchado al bosque, que le susurró que esperara a la próxima víctima. 4. La trampa del cable de metal. Febrero de 2018. Greg Harris estaba disfrutando de un día soleado en un sendero de tierra, montando su ATV a través del paisaje boscoso, con la cámara GoPro grabando su ruta. La sensación de libertad en el aire, la vibración constante bajo sus pies, todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, en un segundo todo cambió. Un golpe brutal. Su casco impactó con un cable de acero tensado entre dos árboles, el sonido del metal retumbando en sus oídos. El mundo se detuvo por un momento. Fue una trampa planeada con frialdad. El cable, colocado estratégicamente, estaba diseñado para cortar, para matar. Greg, al darse cuenta de lo que había sucedido, sintió el sudor frío recorrer su espalda. Unos centímetros más abajo, y el resultado habría sido fatal. La velocidad de su ATV, un factor inesperado, hizo que el cable se rompiera, salvándole la vida por un pelo. El miedo lo invadió mientras se preguntaba, ¿quién hace algo así? ¿Quién tiene la cruel intención de colocar un cable en medio de un sendero tan peligroso? No era la primera vez que sucedía. En muchas partes del mundo, personas habían tendido trampas similares para ahuyentar a motociclistas o ciclistas que se aventuraban por terrenos boscosos. Algunos lo hacían por simple rabia, por diversión, mientras que otros, quizás, lo hacían por algo más oscuro. Greg, agradecido por estar vivo, compartió su video como una advertencia a los demás, pero la duda persiste. ¿Quién fue el responsable? ¿Qué motivo hay detrás de un acto tan cruel? La selva guarda secretos que a veces son tan oscuros como el propio alma humana, y el rostro del peligro, en este caso, sigue siendo un misterio, invisible entre los árboles. 5. La ropa ensangrentada de Nueva Jersey. En marzo de 2019, en la tranquila localidad de Fair Lawn, Nueva Jersey, una niña de 5 años se encontraba jugando cerca de un arroyo que serpenteaba a través de un bosque familiar y aparentemente pacífico. Pero aquel día, el silencio del lugar fue roto por un hallazgo inquietante que cambiaría la historia de esa comunidad para siempre. La pequeña descubrió una pila de ropa femenina, esparcida entre las hojas secas, como si hubiera sido arrancada a la fuerza de su dueño. Era ropa desgarrada, manchada de rojo, con una presencia extraña que parecía no encajar en el lugar. Sin dudarlo, la niña corrió hacia su padre, Dave Carota, quien se acercó al área con creciente preocupación. Al observar los restos de la prenda, el horror se apoderó de él. Nadie reconocía esa ropa, y el hecho de que estuviera tan sucia y rasgada la hacía aún más desconcertante. Dave llamó inmediatamente a la policía. Al llegar, las autoridades se encontraron con un enigma. La ropa era reciente, pero no correspondía a ninguna denuncia de desaparición en la zona. La ausencia de una denuncia formal les impedía enviarla a análisis forenses. El caso se desvaneció rápidamente en el olvido oficial, pero el misterio persistió. A pesar de los esfuerzos por esclarecer su origen, la ropa siguió allí, como un vestigio inquietante. Las manchas de sangre eran el único rastro, y el bosque, con su silencio ominoso, parecía guardar celosamente su secreto. En ocasiones, los crímenes no necesitan cuerpos, solo huellas sutiles de un horror latente, esperando ser desvelado. Así que la próxima vez que pongas un pie en un bosque, no olvides mirar hacia atrás, porque tal vez alguien te esté observando. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. Activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video, si es que sobreviven.